Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los pasillos de la fama, donde la vida privada se convierte con rapidez en objeto de comentario público y donde cada gesto adquiere significados que exceden la intención original. Una reciente confrontación entre el actor Can Yaman y la DJ Sarah Bluma ha derivado en un episodio que obliga a repensar la línea entre cuidado y control. Testigos cercanos relatan que, en un intercambio cada vez más tenso, Can pronunció con voz atropellada por la determinación la frase que ha quedado resonando en las redes: basta de controlarme, expresión que según quienes la oyeron marcó un antes y un después en la trayectoria emocional de la pareja. La secuencia, según reconstrucciones de quienes la vivieron, tuvo la intensidad de una escena dramática, rostros endurecidos, silencios que pesaban tanto como los reproches y réplicas cargadas de implicaciones afectivas. Sarah, lejos de mostrar la serenidad que suele acompañarla en público, respondió con un reproche colmado de sorpresa y dolor: ¿cómo te atreves? Manifestación de una herida que puso en evidencia percepciones encontradas acerca del cuidado mutuo y de los límites que cada uno considera aceptables en el ámbito íntimo. Al indagar sobre las raíces del desencuentro aparecen dos mundos interpretativos que se confrontan con vigor. Por un lado, la biografía pública de Can, forjada entre escenarios y proyectos internacionales, sugiere una identificación con la autonomía como principio rector, una disposición a priorizar la libertad individual como condición necesaria para su estabilidad emocional y profesional. Por el otro, la mirada de Sarah define el amor en términos de implicación y atención sostenida, de una cercanía que para ella no es control sino modo de protección, una lógica que, cuando se cruza con la sensibilidad de una personalidad que reclama espacio, genera tensiones profundizadas por la exposición mediática. Lo sucedido no se agota en la intensidad del intercambio verbal, lo que siguió, un silencio frío, la evitación mutua de la mirada y una distancia emocional que los presentes describieron como rotunda, fue interpretado por allegados como la manifestación de fisuras acumuladas que no se resolvían con gestos públicos ni con promesas a la ligera. Esa pausada frialdad, según quienes conocen a ambos, podría señalar la necesidad de un replanteo estructural en su convivencia, más allá de la reparación episódica que suelen promover las reconciliaciones impulsivas. En cuestión de horas, las plataformas sociales se convirtieron en ágora pública de opiniones enfrentadas. El hashtag #TeamCan empezó a recoger testimonios de quienes defendieron el legítimo reclamo por la libertad personal frente a cualquier intento de sometimiento emocional, mientras que #TeamSarah aglutinó voces que reivindicaron la intención afectiva de la DJ, subrayando que la atención ejercida por ella podía leerse como cariño y no necesariamente como voluntad de dominio. Ese choque de interpretaciones terminó por convertir el caso en un terreno fértil para reflexiones colectivas sobre límites y posesión. A la polarización mediática se sumaron intervenciones externas que no hicieron más que añadir capas de complejidad. La actriz de Method Demir, figura vinculada en el pasado al entorno íntimo del actor, habría transmitido en círculos cercanos su convicción de que Can no toleraría perder su libertad, un comentario filtrado que algunos leyeron como respaldo, mientras que la familia del actor expresó su inquietud y disposición a apoyar cualquier decisión que favorezca la paz y la estabilidad emocional de su hijo. Esa presencia de familiares y antiguas relaciones complica la trama y multiplica las lecturas públicas sobre lo que es un gesto de cuidado y lo que puede devenir en injerencia. Entre columnistas y cronistas se multiplican las hipótesis sobre el devenir de la pareja. Algunos opinan que la acumulación de conflictos podría llevar a un distanciamiento prolongado o incluso a una separación definitiva, mientras otros sostienen que la pasionalidad que les caracteriza permite tanto rupturas como retornos intensos que reconfiguran el vínculo. En cualquier caso, la incertidumbre permanece y la sensación generalizada es que, tras este episodio, nada volverá a ser exactamente igual.
pues las palabras pronunciadas han dejado una marca que deberá ser trabajada en privado si la relación pretende sostenerse. Desde la perspectiva profesional, los efectos no son ajenos. La visibilidad del incidente puede incidir en negociaciones, contratos, campañas promocionales y percepciones en distintos mercados, por lo que equipos de comunicación y agentes suelen recomendar estrategias que equilibren la defensa de la intimidad con respuestas públicas medidas. La gestión de crisis en estos casos implica ponderar la salud emocional de los implicados, la estabilidad de proyectos en curso y la posibilidad de emitir comunicados que expliquen sin sobreexponer, mientras que el silencio calculado puede, en algunos contextos, resultar más efectivo que declaraciones precipitadas. En un plano más analítico, el caso Kansara abre interrogantes sobre la influencia de la opinión pública en decisiones íntimas, hasta qué punto la presión externa condiciona la toma de decisiones personales, cómo se negocia la privacidad cuando los afectos se convierten en espectáculo y qué responsabilidades tienen los medios para informar con rigor sin transformar los conflictos en lecciones moralizantes. Por ello, la labor periodística responsable exige contraste de fuentes, prudencia en la interpretación y la voluntad de no reducir la complejidad humana a titulares simplistas. Desde KEPAP proponemos, además de la crónica, el análisis contextual. Queremos ofrecer entrevistas con expertos en relaciones públicas, psicólogos especializados en parejas expuestas y asesores legales que puedan aclarar cómo se manejan estos procesos en la práctica, si desean que realicemos encuestas para captar la percepción de nuestra audiencia, que preparemos un dossier con antecedentes verificables o que busquemos voces directamente vinculadas a los protagonistas. Su apoyo y participación resultan esenciales para que podamos destinar recursos a una cobertura rigurosa y profunda. Querida audiencia, abrimos este espacio para escuchar sus opiniones con respeto. ¿Piensan que Khan actuó con legítima defensa de su autonomía personal o que Sara expresó una preocupación afectiva que merecía mayor comprensión? ¿Creen que las voces externas, sean familiares o exparejas, ayudan a clarificar o terminan complicando aún más la resolución de conflictos íntimos? Sus comentarios serán leídos con atención y las aportaciones más lúcidas podrán formar parte de futuros debates que publicaremos en vídeo y artículo. Para quienes desean seguimiento detallado, les pedimos que se suscriban a KEPAP, activen la campanita para recibir notificaciones y si quieren apoyarnos de forma especial, presionen unirse para acceder a contenido exclusivo y permitir que nuestro equipo realice investigaciones más amplias. Cada suscripción y cada interacción nos permiten sostener una cobertura que busca equilibrio entre la inmediatez informativa y el respeto por las personas involucradas. En síntesis, la rotunda exclamación "basta de controlarme" ha desencadenado una oleada de reacciones que revelan la fragilidad y la intensidad de las relaciones afectivas expuestas al escrutinio público. Se trata sin duda de un momento definitorio que obligará a los protagonistas a repensar sus límites, sus formas de cuidado y la manera en que desean que su vida privada transcurra en adelante. Desde KEPAP nos comprometemos a seguir informando con contexto, verificación y sensibilidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.